Ahora que hemos visto la importancia de hacer la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, hablemos un poco acerca del antibiograma, ya que nos servirá para entender el funcionamiento de los sistemas automatizados para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. El objetivo de esta presentación es describir la utilidad e importancia del antibiograma y su lectura interpretada como base para la comprensión de los sistemas automatizados. Para llegar a este objetivo, revisaremos las generalidades de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, el antibiograma desde sus orígenes y cómo ha ido evolucionando, el efecto antimicrobiano bacteriostático y bactericida, la concentración mínima bacteriostática, la concentración mínima bactericida y la concentración mínima inhibitoria, los valores de corte interpretativo y por último la lectura interpretada del antibiograma. Comencemos con generalidades de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Como sabemos, estas pruebas lo que buscan es dar un tratamiento al paciente que sea útil. Este tratamiento se va a fundamentar en el reporte del antibiograma que emite el laboratorio. Y este a su vez solo tendrá la calidad suficiente si se ejecutan e interpreta el antibiograma de la mejor manera posible. Pero todo lo anterior no es posible si no aseguramos la toma de la muestra, el aislamiento primario e identificación del agente de la mejor forma posible. En esto ya hemos abundado en la primera presentación de este curso. Cuando ejecutamos e interpretamos el antibiograma, siempre tendremos que tomar en cuenta partir de un cultivo puro que represente a un solo microorganismo, a una sola bacteria, a la cual retaremos con el antimicrobiano que creemos ser potencial para el tratamiento del paciente y sobre los resultados sabremos si este antimicrobiano sirve o no. Los métodos que tenemos para determinar la susceptibilidad a los antimicrobianos se pueden clasificar en tres tipos: cualitativos, semicuantitativos y moleculares. Los métodos cualitativos y semicuantitativos son métodos in vitro, donde retamos a un microorganismo contra una concentración estandarizada de antimicrobiano. Sin embargo, estos métodos, aunque es la mejor representación posible de evidencia científica para dar un resultado útil para el paciente, no nos representan de todo qué está pasando en el ser humano, ya que hay varios fenómenos que deja de lado la experiencia in vitro. In vivo puede estar sucediendo fenómenos de absorción, distribución, excreción y metabolismo del fármaco. Esto nos lleva a tomar en cuenta rápidos metabolizadores, lentos metabolizadores, si hay órganos comprometidos como hígado o riñones que no está contemplando la prueba in vitro. Además, hay interacciones complejas, por ejemplo, del microorganismo patógeno con el ser humano, así como entre microorganismos, ya sea el patógeno con la microbiota normal o si hay una coinfección. Esto tampoco lo toma en cuenta estas metodologías in vitro. Y por último, que no toma en cuenta la metodología in vitro es el mecanismo de acción complejo de algunos antimicrobianos. Y esto es sobre todo fácilmente visible con los antimicrobianos de muy lento mecanismo de acción, como veremos más adelante. De los métodos mejor representados y más populares y por lo tanto más conocidos tenemos los cualitativos, representado por el método de difusión en disco. En este medimos halos de inhibición en milímetros para, según este tamaño del halo, categorizarlos en resistentes, intermedios y sensibles. Solamente obtenemos tres categorías, o 5 si ya ocupamos las nuevas definiciones, generando un método cualitativo. Pasamos a un método semicuantitativo cuando ya damos exactamente el valor de antimicrobiano que nos puede causar esa inhibición. Ahí el método que tenemos es la concentración mínima inhibitoria, del cual existen variantes, y se toma como un semicuantitativo ya que no damos exactamente el valor, solamente damos rangos de valores nominales con el cual clasificamos a la bacteria. Y por último, los métodos moleculares. Si bien en mente cuando decimos moleculares se nos viene inmediatamente la secuenciación o el PCR, no debemos dejar de tomar en cuenta que existen también las inmunocromatografías, por ejemplo. Hablemos del antibiograma, cómo se originó y cómo ha evolucionado. Y para hablar del origen, nos tendremos que regresar a ese punto fortuito que mencionamos en la presentación anterior, donde Alexander Fleming descubrió la penicilina. En su placa contaminada con el hongo producía penicilina,
que poco a poco difundía por el medio, generando un halo de inhibición alrededor de él donde no crecían los estafilococos. Esta difusión sigue las reglas de difusión de Fick o la ley de difusión de Fick, que nos dice que una sustancia difunde de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. En este caso de Alexander Fleming, la zona de mayor concentración era el punto donde se localizaba el hongo y de ahí va a difundir la penicilina hacia la periferia. La velocidad de difusión es proporcional a la masa de la sustancia y su afinidad por el medio. Es decir, un antibiótico con una molécula muy pequeña que sea muy soluble en el medio va a difundir muy rápido en comparación con una molécula muy grande y poco soluble en el medio. Y por último, la difusión genera un rango de concentraciones gradual y regular según los dos puntos anteriores. Si pusiéramos una escala métrica en el lado de inhibición, no veríamos cómo la reducción de la concentración es continua, sino que veríamos cómo se forman discos de concentraciones diferentes de forma irregular. El primer disco con mayor concentración podría tener un diámetro muchísimo más grande que no es proporcional al área que tiene una menor concentración. A eso se refiere este punto. Aunque ya podemos decir que desde Fleming había hecho un antibiograma de forma involuntaria, pero lo había hecho, los primeros en estandarizar esta prueba para el laboratorio son Kirby y Bauer y presentan el artículo que se ve del lado derecho de su pantalla. En este artículo describen el método donde ocuparon discos de papel impregnados con una cantidad estandarizada de antimicrobiano. Estos discos eran colocados sobre la superficie de un medio de cultivo que había sido previamente inoculado con la bacteria Arretar. Si la concentración del antimicrobiano alcanzada a la periferia del disco del papel era lo suficiente para matar a la bacteria, se producía un halo de inhibición. Y este quedaba enmarcado nuevamente por el crecimiento de la bacteria, donde la concentración ya no era lo suficientemente poderosa para matar a la bacteria. Como tal, el halo de inhibición no nos explica si la bacteria es susceptible, si es resistente, porque eso depende del microorganismo y la interacción. Lo que nos va a indicar si la bacteria es resistente, intermedia o susceptible es la correlación clínica. Es decir, se han hecho estudios y se han obtenido esta correlación entre efectividad clínica del tratamiento y la concentración in vitro alcanzada en los halos determinada por milímetros. Es decir, esta efectividad clínica que se ha logrado se compara contra el halo de inhibición que se ha obtenido en el laboratorio y sobre eso se va estableciendo el punto de corte. Sin embargo, este método puede no resultar útil para antimicrobianos con moléculas demasiado grandes, porque como lo veíamos con las leyes de Fick, la difusión va a depender del tamaño de la molécula y su solubilidad. Entonces, para moléculas como vancomicina, teicoplanina, daptomicina y colistina, este método en algunas ocasiones puede resultar no ser útil. Una forma de solucionar los inconvenientes que nos daba la difusión de disco fue pasar a la concentración mínima inhibitoria. Mientras que en la difusión en disco la concentración que se va generando alrededor del disco de papel es azarosa, en la concentración mínima inhibitoria el investigador define concentraciones específicas de antimicrobiano contra las que se retará el microorganismo. De esta forma, nuevamente podemos hacer categorías del microorganismo como resistente, intermedio, susceptible, dosis dependiente, susceptible o no susceptible, pero ahora la podemos asociar a una cantidad específica del antimicrobiano capaz de erradicar a la especie bacteriana. En este método ocupamos tubos de ensayo con caldo de cultivo inoculado con distintas concentraciones de antimicrobiano, generalmente múltiplos de 2. En esta imagen podemos ver que la concentración inicial es 0.25, después 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 microgramos por mililitro. Además, este método de concentración mínima inhibitoria nos permite evaluar macromoléculas que el método de difusión en disco puede presentar fallas. Sin embargo, cuando trabajamos con bacterias donde hay que probar muchos antibióticos diferentes con muchas concentraciones diferentes, se vuelve poco práctico tener tantos tubos de ensayo. Además, esto es muy costoso
porque cada tubo de ensayo lleva entre 3 y 10 mililitros de medio de cultivo al cual se le inoculan diferentes concentraciones de antimicrobiano. Para hacer más eficientes los espacios y los costos, podemos replicar esta metodología en un micrométodo donde ocupamos una placa de 96 pozos. A cada pozo se le colocan 50 microlitros de medio de cultivo con la concentración específica de antimicrobiano. Esto hará que gastemos menos medio de cultivo y menos antimicrobiano, además de optimizar espacios tanto en las incubadoras como al momento del trabajo. Hablar de concentración mínima inhibitoria nos lleva a hablar de las concentraciones estándar. No podemos evaluar cualquier concentración que se nos ocurra. Esto viene establecido por la Organización Mundial de la Salud y ustedes pueden encontrarlo en el Manual de Laboratorio para la Identificación y Prueba de Susceptibilidad a los Antimicrobianos de Patógenos Bacterianos de Importancia para la Salud Pública en el Mundo en Desarrollo. En este libro van a encontrar una tabla que incluye las concentraciones estándar, que son aquellas establecidas por la OMS para probar en el antibiograma y para hacer la interpretación de las categorías para cada microorganismo. Estas van en múltiplos de 2. Es decir, si empezáramos de la concentración de 1 microgramo por mililitro, la siguiente hacia arriba sería 2 microgramos, después 4 microgramos y así continuaríamos. 8, 16, 32, 64, 128, 256. Y de la misma forma hacia abajo iríamos a mitades. Si empezamos de 1 hacia abajo, la siguiente concentración sería 0.5 microgramos, después 0.25 microgramos y así continuaríamos 0.125, 0.064, 0.032, 0.016. Estas concentraciones que nos establece esta tabla no son las únicas que podemos evaluar. Quizá en algún antimicrobiano tengamos la necesidad de ir arriba de los 256 microgramos o en alguno tengamos la necesidad de ir por debajo de 0.001. Para esos casos, la OMS nos dice, siguen existiendo concentraciones estándar, pero deben de seguir la misma proporción, ser múltiplos de 2. Entonces, si necesitáramos una concentración mayor a 256, el siguiente tendría que ser 512 microgramos por mililitro, que sería el doble de 256. Esto va a depender de las diferentes combinaciones de microorganismo y antimicrobiano que van a requerir probar diferentes rangos de concentración. Esta metodología es muy compleja y muchas veces las sales no están disponibles en todos los laboratorios, por lo cual las empresas farmacéuticas o de diagnóstico han generado opciones más amigables con el laboratorio. Entre esas están las tiras de gradiente antimicrobiano para pruebas de concentración inhibitoria. Estas deben de incluir forzosamente las concentraciones estándar de la OMS. En esta imagen podemos ver que están identificadas con las flechas rojas. Ahí vemos que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, que verán fácilmente en la tabla que nos proporciona la OMS. Sin embargo, estas casas productoras también agregan diluciones interestándar, que vemos señaladas con las flechas azules, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24. Para estos casos, la OMS nos dice que leamos la tira tal cual nos establece la casa productora, es decir, si la elipse cruza en 0.06, deberemos registrar este valor en nuestras anotaciones de laboratorio. Sin embargo, al momento de hacer la interpretación, tendremos que ocupar las concentraciones estándar, por lo cual tendremos que subir a la concentración estándar más cercana. En este caso sería 0.008. Sobre ese 0.008, que es una concentración estándar de la OMS, tendremos que hacer la interpretación categórica como resistente, intermedio, susceptible, etc. Este es un buen momento también, lo veremos en otro curso de resistencia antimicrobiana. Sin embargo, es un buen momento para mencionarles que el método de macrodilución y microdilución se consideran metodologías estándar. Sin embargo, las tiras de gradiente, aunque es un buen acercamiento a la metodología, no se considera una metodología estándar, solo es un sondeo de la concentración mínima inhibitoria. Otro efecto que puede complicar un poco el antibiograma es el efecto antimicrobiano, porque hay antimicrobianos que se comportan como bacteriostáticos, como bactericidas o como ambos.
Hablemos un poco acerca de este efecto bacteriostático y bactericidad de los antimicrobianos. Y para eso tenemos la gráfica que está al lado izquierdo de su pantalla, donde voy a contrastar la cantidad de microorganismo que podemos encontrar en un medio contra el tiempo de exposición a un antimicrobiano o, de forma similar, contra la concentración de exposición a un antimicrobiano. Tanto tiempo como concentración se comportan de una manera similar. Si no pusiéramos antimicrobiano en el medio, la bacteria va a tender a replicarse indefinidamente hasta agotar espacio y la fuente de nutrientes. En una proyección matemática que nos ayude a ver esto de forma más fácil, diríamos que va a crecer de forma lineal la bacteria. Si el antibiótico se comporta como un bacteriostático, tendrá un efecto reversible sobre las estructuras celulares. Es decir, pausan durante su presencia los procesos biológicos necesarios para la replicación de la bacteria. Pero una vez que el antibiótico no está presente, el microorganismo es capaz de echar a andar nuevamente sus rutas metabólicas y continuar su replicación. Esto lo veremos como que hay una fase inicial donde crece la bacteria, pero después no hay un cambio neto en el número de células. Se mantienen constantes porque no hay una replicación celular de estos microorganismos. El tercer efecto es que sea bactericida. Existen algunos antimicrobianos que tendrán un efecto irreversible sobre las estructuras celulares. Harán destrucción de estas estructuras y por lo tanto estos daños son incompatibles con la vida. La bacteria morirá. Esto lo veremos como un crecimiento inicial de la bacteria, una duplicación, pero de repente llegará un momento donde empezará a disminuir la cantidad de microorganismos porque están siendo aniquilados por el antibiótico. Este último, los antimicrobianos bactericidas, pasan por una fase donde se comportan muy similar al tipo de bacteriostasis. Es decir, crece muy poco la cantidad de microorganismos, baja muy poco la cantidad de microorganismos. Entonces, los antimicrobianos que son bactericidas pasan por una fase bacteriostática. Esto nos lleva a tener que conocer los antimicrobianos que evaluamos en los antibiogramas, tanto en métodos estándares como en los métodos automatizados. Por ejemplo, las sulfas y las diaminopiridinas son bacteriostáticos, es decir, son inhibidores del folato que durante su presencia van a evitar que la bacteria se replique, pero una vez que lo retiramos va a continuar su crecimiento. Las quinolonas y los nitroimidazoles, que tienen un efecto sobre el ADN, son bactericidas. Dentro de las quinolonas tenemos primera generación, segunda generación y las de tercera y cuarta generación, que son las fluoroquinolonas, además de los nitroimidazoles que vemos en estas tablas. Los beta-lactámicos son bactericidas y tenemos 4 grupos importantes: las penicilinas, las cefalosporinas, los manobactames y los carbapenémicos. Y las cefalosporinas a su vez las podemos dividir en 5 generaciones: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Estas tablas también son importantes porque generalmente podemos evaluar un antibiótico de cada generación y de cada clase, y este nos puede representar al resto de los antibióticos que están presentes en la misma generación y clase. Y además tenemos otros antimicrobianos, por ejemplo los inhibidores de la síntesis proteica, que pueden presentar fenómenos complejos. Tetraciclinas y fenicoles se comportan como bacteriostáticos, mientras los aminoglucósidos se comportan como bactericidas. Pero existen otros como los macrólidos, cetólidos, lincosamidas, homólogos de macrólidos y estreptograminas, que pueden presentar ambos efectos, y esto depende de su concentración así como del microorganismo con el cual se están retando. Sumado a todo esto de que pueden ser bacteriostáticos, bactericidas o presentar ambos efectos, hay que tomar en cuenta que también existen algunos antimicrobianos que presentan un fenómeno post-antibiótico. Es decir, siguen presentando este mecanismo bacteriostático o bactericida aun cuando ya se hayan retirado, solamente por un tiempo, y después la bacteria continúa su reproducción. Pero durante un tiempo pequeño, después de retirar el antibiótico, puede presentar este efecto post-antibiótico y también será relevante al momento de hacer el antibiograma. Una vez que ejecutamos el antibiograma, sabemos si el antimicrobiano es bacteriostático o bactericida, llegamos a
determinar los puntos de corte. Y para eso tenemos tres formas de medirlo: concentración mínima bacteriostática, concentración mínima bactericida y concentración mínima inhibitoria. En esta imagen nuevamente volvemos a ver el macrométodo que veíamos en las diapositivas anteriores. Si observan cuidadosamente, el primer tubo es el control de crecimiento. Ahí la bacteria no está expuesta al antimicrobiano. A su izquierda está 0.25 microgramos por mililitro del antibiótico probado, después 0.5 y después 1. Hasta esta concentración verán que los tubos presentan cierta turbidez. A partir de 2, 4, 8, 16 y 32, el tubo se ve translúcido, lo que nos llevaría a pensar que ahí ya no está creciendo el microorganismo, mientras que de 1 hacia abajo sí está creciendo. Si tomamos un poco del líquido de cada uno de estos tubos y lo llevamos a un medio de cultivo, a un agar, veremos que en el tubo 1 evidentemente hay mucho crecimiento de la bacteria y lo estamos viendo visualmente por la turbidez, y aparte en el medio de cultivo vemos ese crecimiento. Sin embargo, si tomamos del tubo 2, donde ya no vemos turbidez y pensaríamos que ya no hay bacteria, cuando lo llevamos a un agar vemos que aún crecen microorganismos. Es decir, ahí no se obtuvo tanta replicación bacteriana, pero el microorganismo sigue viable. Es decir, presentó un efecto bacteriostático el antibiótico. En 4, si sembramos ese inóculo, nuevamente vemos un conteo de colonias, y hasta 8 es cuando ya no vemos ningún crecimiento bacteriano. Es decir, en 8 ya ni siquiera están las bacterias presentes en el inóculo porque fueron aniquiladas por el antibiótico. Es decir, en ese punto el antibiótico presentó un efecto bactericida. Decimos que es bacteriostático cuando el número de unidades formadoras de colonias en el inóculo es proporcional o es muy similar al número de colonias que hemos contado en el medio de cultivo, tomando en cuenta el factor de dilución que hayamos hecho. Sin embargo, hay antimicrobianos que tienen un efecto post-antibiótico, como los mencionaban, o que son de muy lenta acción. En este caso, la determinación del punto bactericida se complica, ya que si damos mayor tiempo de incubación a estas placas, pueden reaparecer algunas colonias. Entonces nos tendríamos que mover al 16 para decir que fuera bactericida, mientras que el 8 sigue siendo bacteriostático con un efecto post-antibiótico. Como verán, esto hace muy compleja la determinación de la concentración mínima bacteriostática y bactericida, y además requiere de tiempos de incubación bastante largos, lo cual demoraría el tratamiento para el paciente. Por lo tanto, ocupamos una versión más amigable de estas medidas, que es lo que podemos ver a simple vista: la concentración mínima inhibitoria, es decir, aquel punto donde a simple vista ya no vemos turbidez en el medio. La concentración mínima bacteriostática, la concentración mínima bactericida y la concentración mínima inhibitoria pueden presentar gran variabilidad dependiendo del microorganismo, el antimicrobiano, las condiciones de prueba, el inóculo, el mecanismo de resistencia, entre otras. Pero, por lo mismo, el valor más práctico para determinar siempre será la concentración mínima inhibitoria, ya que a simple vista, a partir del macrométodo o micrométodo, nos permite determinar una concentración a la cual ya vemos una reducción en los microorganismos. Y sobre esa concentración mínima inhibitoria, al igual que en la difusión en disco, se ha hecho la correlación clínica. Es decir, no tenemos correlación clínica de efectividad con la concentración mínima bacteriostática ni bactericida, pero sí con la concentración mínima inhibitoria. Por lo tanto, ese siempre será nuestro estándar. Y bueno, resumiendo, y para que quede bastante claro, la concentración mínima inhibitoria es la concentración más baja en la que no se observa desarrollo microbiano a simple vista. Este último punto va a tener su punto débil. Por ejemplo, cuando el antimicrobiano presenta un efecto bacteriostático de forma natural. En esos casos se presenta un fenómeno de arrastre, o en inglés trailing. Como verán en la imagen, ahí ven los pozos de un micrométodo y verán que el A1, A2 y A3 presentan un botón de crecimiento muy similar.
A partir del A4 en adelante, vemos que se ha reducido bastante el crecimiento. Sin embargo, seguimos viendo un punto de crecimiento. Este fenómeno puede ocurrir frecuentemente con antimicrobianos que presentan un efecto bacteriostático o con algunos bactericidas que a ciertas concentraciones presentan este fenómeno bacteriostático. Esto hará más retador la lectura de la concentración mínima inhibitoria. Hay reglas definidas para hacer estas lecturas. En este caso buscaríamos una reducción de por lo menos el 50%, pero es importante conocerlo porque lo mismo pasa en los sistemas automatizados. Y esta es la razón por la cual los antimicrobianos bacteriostáticos en algunas ocasiones puede dar un resultado incorrecto porque está leyendo este trailing como una prueba positiva. Una vez que hemos elegido cualquiera de las metodologías que hemos mostrado anteriormente, que conocemos la naturaleza de nuestros antimicrobianos a retar, que sabemos si presentan un efecto bacteriostático o bactericida, o si este depende de concentraciones y además si tiene un efecto postantibiótico, buscaremos esa correlación que tiene la concentración mínima inhibitoria con los valores de corte interpretativo. Para ello existen varias instituciones que se han dado a la tarea de recopilar ese éxito terapéutico y compararlo con los valores de concentración mínima inhibitoria o con los milímetros de los halos de inhibición. En América se ha registrado el uso de tres instituciones principales. El CLSI, en su documento CLSI M100, el EUCAST, que es CLSI es de Estados Unidos, EUCAST es de Europa. Sin embargo, también se ha reportado que algunos países, sobre todo Argentina, ocupa algunos valores de EUCAST. Y Brasil tiene una adaptación del EUCAST denominado BRCAST. Entonces, estas tres instituciones definen esta correlación entre tratamiento, eficacia del tratamiento y los valores de concentración mínima inhibitoria y a los de inhibición encontrados. Por consenso, en la mayoría de los países de América ocupamos CLSI. No está establecido en ningún lugar, pero se ha adoptado de forma natural para la mayoría de los países. Incluso Argentina, que ocupa EUCAST para algunos valores, sigue ocupando CLSI como documento de referencia. Es decir, el único país que actualmente ocupa un documento completamente diferente a CLSI es Brasil con el BRCAST. Este documento CLSI M100, que posteriormente veremos en otra plática, incluye varios apartados, entre ellos unas tablas donde podremos ver que según el microorganismo que estemos retando con el antimicrobiano, nos establecerá qué agente antimicrobiano estamos probando, a qué concentración y cuáles son los valores de corte para definirlos como sensibles, susceptible dosis dependiente, intermedio o resistente, tanto para halos de inhibición como para concentración mínima inhibitoria. CLSI define estos valores de corte por tres aspectos: farmacológicos, clínicos y epidemiológicos. Dentro de los farmacológicos es la acción y la concentración alcanzable del antimicrobiano en el sitio de infección. Dentro de los clínicos es la respuesta y el estado del paciente y su correlación con los halos de inhibición o concentración mínima inhibitoria. Y dentro de los epidemiológicos toma en cuenta las resistencias y los mecanismos circulantes en la región. Además, siempre va a ser la interacción para definir todos los valores de corte entre microorganismo, antimicrobiano, dosis empleada y sitio de infección. Una vez que tenemos los resultados del antibiograma y hemos comparado contra el CLSI, tendremos puntos de corte y la clasificación en estos. Pero aparte tendremos que recurrir a la lectura interpretada del antibiograma. La lectura interpretada del antibiograma es la asociación o relación entre la presencia o ausencia de mecanismos de resistencia naturales o adquiridos con los patrones determinados obtenidos in vitro. Este nos toma en cuenta al microorganismo, el mecanismo de resistencia del microorganismo, la clase y el mecanismo de acción del antimicrobiano, así como las limitaciones del método. Debemos ser conscientes de todo eso para hacer una correcta interpretación del antibiograma. Por ejemplo, en el caso del mecanismo es la funcionalidad y la toxicidad en la clínica.
nosotros podemos evaluar todos estos antibióticos, pero no podemos evaluar concentraciones demasiado altas porque no es funcional y producirá toxicidad. Entonces no tiene una relevancia reportar valores tan altos. Esto también va a ayudar en disminuir los costos de atención, ya que elegiremos el antibiótico correcto para la atención del paciente y el más económico sin tener que recurrir a antibióticos más costosos que no son necesarios. También nos ayudará a hacer el control de brotes. Si hacemos una correcta lectura interpretada y empezamos a registrar todos estos valores, podremos ver cuándo se empiezan a repetir patrones de susceptibilidad o resistencia y microorganismos, pudiendo detectar correctamente los brotes. Y además, los datos que nos da la lectura interpretada del antibiograma nos ayuda a determinar la epidemiología local, regional, nacional y mundial. Hay una gran diferencia entre leer el antibiograma y leer de forma interpretada el antibiograma. Por ejemplo, en esta tabla vemos los betalactámicos. En rojo o naranja marcaremos resistencias y en azul marcaremos sensibilidades. Si un antibiograma me mostrara resistencia a todo lo que se ve en rojo y solamente me presentara sensibilidad a lo que se ve en azul, tendríamos algo como esto: ampicilina resistente, cefazolina resistente, cefoxitina intermedio, ceftazidima intermedio, cefepima sensible, ceftarolina resistente, aztreonam resistente, ertapenem sensible. Pero también el método automatizado es capaz de hacer algunas pruebas, por ejemplo, betalactamasa de espectro extendido positivo. En este caso, vemos que hay una prueba positiva para una BLE. Si hacemos la lectura tal cual del antibiograma, esto es lo que sale del equipo automatizado, estaríamos reportando de forma errónea, porque nosotros debemos saber que una BLE produce resistencia a todas las cefalosporinas, monobactames y penicilinas. Por lo tanto, el microbiólogo tendrá que adaptar ese antibiograma y hacer la lectura interpretada del antibiograma, es decir, tomar en cuenta el microorganismo y el mecanismo de resistencia presente para ajustar los resultados. Quiere decir que si tomamos en cuenta la presencia de esa BLE, el resultado a reportar en esta bacteria ficticia que estamos imaginando sería AMPI resistente, cefazolina resistente, cefoxitina resistente, ceftazidima resistente, cefepima resistente, ceftarolina resistente, aztreonam resistente, ertapenem sensible, porque las betalactamasas de espectro extendido no afectan carbapenémicos. De esta forma se hace la lectura interpretada para una bacteria con una BLE. Supongamos este otro caso: ampicilina resistente, cefazolina resistente, cefoxitina intermedio, ceftazidima sensible, cefepima sensible, ceftarolina resistente, aztreonam intermedio, ertapenem intermedio, meropenem sensible, imipenem sensible. Se parece un poco al primer panorama que tuvimos. Esto es lo que leeríamos del reporte obtenido del equipo automatizado o de nuestro antibiograma que hayamos hecho por difusión en disco, concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, aquí vemos que aztreonam empieza a ser atacado. Algo está afectando la resistencia a los carbapenémicos. A diferencia del primer caso, ya no podemos sospechar de una betalactamasa de espectro extendido porque estas no afectan a los carbapenémicos. Aquí debe de haber otro mecanismo. Vemos que penicilinas y cefalosporinas de baja generación empiezan a tener resistencia, pero generaciones avanzadas presentan todavía susceptibilidad. Aztreonam empieza a ser afectado. Entonces, en este caso, aunque el equipo automatizado o nuestro antibiograma no tengamos una prueba para saber exactamente cuál es el mecanismo, podemos empezar a hacer inferencia de los mecanismos presentes. En este caso, estaríamos sospechando de una OXA48 en una bacteria ficticia. Repito que aquí hay que tomar en cuenta también el microorganismo que estamos evaluando y si este es un mecanismo que esté presente en esa bacteria, y aparte la epidemiología local, si es un mecanismo de resistencia que esté presente en la zona que estamos evaluando. En este caso ficticio, si tomamos en cuenta que hay una OXA48 que es una carbapenemasa, tendríamos que hacer el cambio porque al presentarse la carbapenemasa se pierde la sensibilidad a todos los betalactámicos, en especial si es una serinocarbapenemasa como las tipo OXA. Entonces el reporte
interpretado del antibiograma sería poner todo resistente, incluso meropenem e imipenem, que resultaron sensibles en las pruebas de antibiograma. Y de otra forma, supongamos que el laboratorio no cuenta con un método automatizado para hacer la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana, ni con métodos de difusión en disco concentración mínima inhibitoria, pero cuenta con inmunocromatografías. El aislamiento obtenido da positivo a NDM, una metalocarbapenemasa, pero da negativo a una betalactamasa de espectro extendido, igual con inmunocromatografía. De forma interpretada, sabemos que las metalocarbapenemasas destruyen todos los betalactámicos excepto los monobactames. El monobactam se podría ver afectado por la betalactamasa de espectro extendido, pero al dar negativo podríamos suponer para un tratamiento empírico que el Astrionam sigue siendo efectivo por la presencia de la metalocarbapenemasa. Entonces podríamos, sin necesidad de hacer el antibiograma, reportar todos los carbapenémicos resistentes y el Astrionam lo podríamos dar sensible, pero siempre haciendo la anotación de que es una inferencia, porque no estamos haciendo la prueba en el laboratorio. Para los demás carbapenémicos y betalactámicos no necesitamos hacer la prueba en el laboratorio porque el simple hecho de tener la carbapenemasa ya me indica que esos antibióticos no van a ser útiles. CLSI nos reporta microorganismos de circulación extendida. La mayoría de los microorganismos que son un problema de salud están incluidos en CLSI. Sin embargo, nunca duden en investigar sobre microorganismos poco frecuentes. Por ejemplo, Elisabethingia meningoséptica. Elisabethingia es un bacilo gram negativo no fermentador. Si nos vamos a CLSI, hay una tabla para no enterobacterias que incluye a los bacilos gram negativos no fermentadores. Y en esta hay valores de corte de resistencia para carbapenémicos. Si interpretamos con CLSI, diríamos que Elisabethingia, sin necesidad de hacer el antibiograma, se los puedo asegurar, va a ser resistente a carbapenémicos y podríamos estar dando una falsa alerta al médico tratante. ¿Por qué? Porque Elisabethingia es intrínsecamente resistente a carbapenémicos por una carbapenemasa cromosómica. Pero como es una bacteria no tan frecuente, CLSI no lo incluye en sus tablas de resistencia intrínseca, que veremos en otra presentación. Por lo tanto, si ustedes detectan una bacteria poco frecuente que tampoco está en las tablas de resistencia intrínseca de CLSI, no duden en investigar. Un libro que yo les recomiendo es este de Enfermedades Infecciosas, Principios y Prácticas, que en su volumen 2 nos da un buen panorama acerca de cada uno de estos microorganismos. Entonces, vuelvo a repetir, no duden en investigar porque si no, no podríamos hacer esa lectura interpretada adecuada del antibiograma. En este caso, aunque el equipo automatizado me indique resistencia a carbapenémicos, yo tendría que eliminar los carbapenémicos del informe porque intrínsecamente la bacteria es resistente. Y ver resistencia a carbapenémicos al médico lo puede llevar a alertarse de sobremanera si él tampoco tiene muy presente el microorganismo y dar un tratamiento demasiado elevado, cuando probablemente Elisabethingia es bastante susceptible a trimetoprim sulfametoxazol.